Que el Señor le bendiga grandemente. Doy gracias al Señor porque una vez más podemos compartir la palabra del Señor a través de este medio de comunicación que a mi entender se ha transformado en un medio de gracia en este tiempo donde hemos podido llevar la palabra de Dios, mantener las relaciones en este tiempo donde es tiempo de pandemia, tiempo donde se ha prohibido juntarse y damos gracias al Señor por este medio, gracias al Señor porque nos permite compartir la palabra a través de la tecnología. Y vamos a continuar con lo que estamos estudiando respecto a la primera de Juan, un libro interesante, un libro tierno, amoroso, como de un pastor tierno, bondadoso, hablándole a hijos queridos, y donde él va poniendo en claro un montón de situaciones que estaban sucediendo en ese tiempo y que también sucede para los nuestros, donde escribe una epístola donde no tiene una iglesia fija que está ubicada en una ciudad específica, sino que habla a la iglesia del Señor, a los que creen en Cristo, a nosotros, a la iglesia de ese tiempo, a la iglesia de este tiempo, para corregir, para darnos pautas, cómo debemos, si vamos bien encaminados o no vamos bien encaminados. Y hemos visto que Juan, hablándole a la iglesia, le dice que Jesús vino para traer comunión con él, con Jesús, con Dios, el Padre y entre nosotros, para que tuviésemos comunión, para que tuviésemos cosas en común. Y la salvación de Cristo a través de su Hijo, de entregando su vida en la cruz, fuera algo común para todos nosotros, para que tuviésemos comunión con Dios, para que la revelación de Dios mismo sea hacia nuestra vida y podamos conocer a Dios, el propósito de Dios para con nosotros, para que pudiésemos mantener una relación íntima, para que el vínculo, la relación se reabriera, tuviésemos eso en común, a Cristo en común, para que tuviéramos las cosas en común con Cristo, ¿cierto? Para que seamos uno. ¿Ah? Así como el Padre y el Hijo es uno, nosotros también podamos ser uno. eh, para que nuestro gozo sea completo. No vivamos solamente de la felicidad momentánea, pasajera, de acuerdo a las circunstancias, sino un gozo perdurable que no tiene que ver nada con las circunstancias, sino que tiene que ver con que Cristo vive y mora en nuestras vidas. Qué interesante, qué hermoso. Y luego, ¿se acuerda que habló la palabra, venía hablando respecto a que el hombre comete errores? Entonces, para que estos errores no se cometan, estas cosas, Pablo, para que en Cristo tengamos la ayuda, ¿cierto? Pero vamos a tocar hoy día un punto interesante, y desde el capítulo 2 versículo 3 en adelante, hasta donde termina, Pablo deja una prueba, una evidencia, algo para que nosotros podamos evaluarnos sobre ciertas cosas. Y desde el capítulo 2, desde el versículo 3 hasta el versículo 29, deja 7 puntos, 7 pruebas, 7 evidencias que si se cumplen, nosotros verdaderamente conocemos a Jesucristo. La gente tiende a decir, yo conozco a Jesús, yo conozco a Jesús. No, si yo tengo relación con el Señor, yo me relaciono con Él, pero eh, no hacemos lo que Él manda, no hacemos las cosas como Él quiere. Eh, por lo tanto, siempre la gente está diciendo, no, si yo oro, Dios siempre me escucha, yo creo en Dios, Dios me habla, y uno empieza a manejarse en todas estas cosas. Siempre decimos, no, si yo oro, Dios siempre me ayuda, yo tengo mucha fe en Dios, Él sabe, yo amo mucho a Dios, yo también creo en Dios, y es parte de nuestra cultura o de nuestra creencia, el creer que nosotros mantenemos
y tenemos buen conocimiento de Dios. Pero todas las cosas tienen que ser vistas a la luz de la palabra, a la luz de la Escritura, no a las cosas que yo creo nomás, sino a la luz de la Escritura, lo que dice la palabra. Entonces vamos a ver en estas 7 pruebas, no vamos a verlas todas en este video, vamos a ver por el tiempo reducido por la grabación, yo creo que vamos a ver una o dos. Usted tiene que seguir leyendo en su casa, usted tome la palabra, lea la Biblia en su casa y analícelo. Desde el capítulo 2 de Primera de Juan, y ahí va a estar la palabra, entre el versículo 3 y el versículo 6. Aquí está la primera evidencia o la primera prueba si realmente conocemos a Dios. Si realmente le conocemos. Y dice así la palabra del Señor. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, es en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Debe andar como Jesús anduvo. Entonces, la cosa es, ¿conocemos verdaderamente a Jesús? ¿Conocemos verdaderamente a Dios? ¿Hay evidencia en nuestra vida que sí le conocemos? ¿Cierto? Porque este medio de evaluación que deja Juan dice lo siguiente, que si nosotros, en esto sabemos que nosotros le conocemos, en esto, si guardamos sus mandamientos. Y guardarlo no es esconderlo, es atesorarlo, es amarlo, es amar sus mandamientos, es cumplir sus mandamientos, es introducirlo en el fondo de nuestro corazón y hacerlo vida en nosotros. No vamos a tratar de hacer toda una teología de esto, pero conocer a Dios tiene que ver con obediencia. Guardar sus mandamientos significa obedecer sus mandamientos. Si yo digo que conozco a Dios, no es porque Dios me ayuda. Si yo digo que conozco a Dios, no conozco a Dios porque yo digo, no, sí que yo le amo o yo tengo fe. Conocer a Dios, de acuerdo a lo que dice la Escritura, una de las 7 pautas de evaluación, una de las 7 pruebas de evaluación, dice que yo le conozco si es que guardo sus mandamientos. Tiene que ver con obediencia, va ligado a la obediencia. Noé conoció a Dios. Y cuando Dios le dio instrucciones a Noé, dice la Biblia, la Escritura, la luz de la palabra, que Noé hizo tal como Dios le mandó. Así. Hombres sobresalientes, obedientes a la palabra. Pablo, un hombre sobresaliente a la palabra. Y Pablo, cuando se le revela a Cristo y le dice, ¿por qué me persigues? Inmediatamente Pablo viene y le dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Ándate a calle derecha, ándate hacia allá, va a haber un hombre en ese lugar, va a hacer esto por ti. Y tal cual como se lo dijo Jesús, así lo hizo. Siempre siguió las instrucciones del Espíritu, siempre fue guiado, obediente. Cuando el Espíritu le decía, no entres acá, Pablo no entraba. Cuando le decía, no entres a este otro lado, tampoco. Sigue la visión del joven macedonio y allá fue. No importando las consecuencias, obediencia a Dios. Conocer a Dios tiene que ver con la obediencia a su palabra, a sus mandamientos. Y la obediencia tiene relación con el amor. Juan capítulo 14, versículo 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor a Dios tiene que ver
con la obediencia a los mandamientos, a guardarlos. Entonces, no es una obligación, no es algo gravoso en nosotros. Conocer a Dios tiene que ver con la obediencia, tiene que ver con el amor, ligado todo. Y nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, no estamos mostrando el amor a Cristo que tenemos. ¿Cuáles son los mandamientos que dejó Dios? ¿Cuáles son los mandamientos que dejó? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, pero también dice que amarás a tu prójimo. Vas a amar a tu prójimo. Vas a tratarlo, vas a expresarle las mismas cosas que tú piensas que sería bueno para ti. Amar al prójimo es ponerlo primero a él. Cuando yo digo amo a mi prójimo, si yo cumplo los mandamientos de Dios, yo amo a Dios y puedo expresar eso y tengo una vida y trato de hacerla lo mejor posible, pero hablo mal de mi hermano, hago malos comentarios de mi hermano. Cuando mi hermano lo veo caído, lo pisoteo. En vez de levantarlo y fortalecerlo, voy sobre él, soy indiferente. ¿Ah? Uno cuando ama a alguien, debe hacer las cosas por esta persona para que se sienta dichosa, plena. Es fácil criticar, es fácil hablar de otro, es fácil hacer comentarios indebidos, es fácil criticar. Y eso no tiene nada que ver con el amor. Obedecer el mandamiento, guardar el mandamiento, tiene que ver con el amor. La ley de Cristo es la ley del amor a Dios, del amor a nuestros prójimos. Si nosotros amamos a Dios, si nosotros amamos a nuestros prójimos, tenemos que mostrarle el amor de Cristo, la obra de Cristo, para que también alcancen vida, para que también Cristo se la revele a cada uno de ellos. No tiene nada que ver con yo decir, no, yo conozco a Dios porque Él me ayuda nomás. O yo tengo mucha fe en Dios y no tiene ni un argumento. Las cosas tienen que ser de acuerdo a la luz de la palabra. El que conoce a Dios guarda sus mandamientos, obedece lo que dice la palabra, vive una vida conforme a la palabra. ¿Quiere decir entonces eso que nunca me voy a equivocar? No, nos vamos a equivocar. Vamos a errar el camino. Vamos a pecar. Y muchas veces, el pecado nos sorprende. Hermano, si tu hermano fuese sorprendido en alguna falta, entonces tú que eres más espiritual, creo que continúa, restáuralo con espíritu de mansedumbre. Cuando mi hermano está ahí caído, si yo lo veo, el pecado lo sorprendió. El pecado no quiere decir que lo pillaste en una falta, sino que el pecado lo sorprendió. Se le abalanzó encima el pecado y lo abrazó y no pudo. Entonces tú que eres más espiritual, entonces tú que eres mejor, restáuralo. No lo critiques, no le des hasta que no se pueda levantar. No lo critiques, no lo juzgues. No andes hablando de él en otro lugar, sino que restáuralo. Vuélvelo a la posición con espíritu de mansedumbre. Eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que significa cuando uno conoce a Dios. Cuando uno conoce a Dios, guarda sus mandamientos.
obedece sus mandamientos, pone a Dios por sobre todas las cosas, pone a su prójimo, no hace nada en contra de él, no hace nada que ofenda, no roba, no comete adulterio, porque si no está, no engaña a su mujer para no dañarla, no engaña con otra mujer, a otro hombre, todas las cosas, todo lo que hace es en beneficio del prójimo. Todo lo que hace es no querer dañar al otro. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que hace evidente en mi vida que yo amo a Dios. Es que soy obediente a la Escritura. Es que vivo una vida conforme a la Escritura. Es que vivo una vida donde conozco a Dios y soy conocido por Él. Otra cosa que tiene la Escritura, otra evidencia, y es lo que sigue. Mire, porque nos quedan unos minutitos, cortitos. Dice, hermano, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. No, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tiniebla. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tiniebla y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Mire, es importante. El amor al hermano es una evidencia, es una prueba de que yo conozco al Señor. ¿Cuál es la primera prueba y la primera evidencia? Es que guardo sus mandamientos, es que lo obedezco. Yo vivo una vida conforme a la Escritura. Vivo una vida, la palabra se ha hecho realidad en mi vida. ¿Quiénes dan testimonio de esto? El Espíritu, pero también la gente. Yo he mostrado, he evidenciado, porque el amor de Cristo está en mí. Y el amor de Cristo está en mí no solamente para tener una vida religiosa, sino para mostrarle a mis hermanos que Cristo vive en mí y yo lo amo. Cuando uno ama a alguien, no lo critica. Cuando uno ama a alguien, no lo hunde. Cuando uno ama a alguien, quiere que a este le vaya bien. Cuando uno ama a alguien, deja pasar lo de uno para que el otro obtenga el beneficio. Yo lo llamo a mirar estos versículos hasta el término del capítulo 2 de Juan, para que usted pueda ir mostrando y viendo evidencias si verdaderamente usted conoce o no conoce a Jesús. Más adelante dice, el tercer punto, dice que no amaremos el mundo, no améis el mundo. El que conoce a Dios ha dejado el mundo de lado. No ama el mundo, no es lo más importante el mundo. Hermano, léase este capítulo 2 y vaya encontrando y busque las 7 pruebas, las 7 evidencias que usted conoce a Dios. Hoy vimos dos. Si yo conozco a Dios, yo guardo sus mandamientos, no solamente el que me gusta, todos los mandamientos. ¿Cierto? Amar a mi prójimo involucra mucho. El amor al prójimo es porque Cristo ha vivido en nosotros y damos evidencia del amor de Cristo en nosotros. Qué bueno lo que dijo Juan. Qué bueno lo que dejó reflejado. Esto es para que no nos equivoquemos. La gente siempre dice, yo conozco a Dios, yo conozco a Dios, yo conozco a Dios. Pero lo mejor para poder decir, sí, yo conozco a Dios, es que la palabra se haga evidente. Yo mientras esta semana pensaba en esto, y yo decía verdaderamente, uno
cumple la palabra y trata de cumplir las formas como a uno le acomode. Pero dice la Biblia que aún jurando en contra de uno mismo, aún haciendo juramento, jurando en contra de uno, porque la verdad está ahí. Siempre mira por la verdad. Siempre mira la palabra y en base a eso vive, aun cuando no sea beneficiado. La palabra se ha hecho. Y cuando no puedo. Y cuando me doy cuenta, y aquí voy a terminar, y me doy cuenta que no he guardado sus mandamientos, no he amado a mi prójimo, no he puesto a Dios primero que sobre todas las cosas. La verdad es que cuando me junto con algún amigo, hablo de mi hermano. Yo cuando veo al hermano que se cayó, yo nunca he podido olvidar que se ha caído y le doy. Nunca fui capaz de perdonarlo, no me hizo daño a mí, pero lo que hizo me molestó tanto que lo que hizo con su vida que yo lo termino criticando. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo vuelvo a la cruz y le digo, Señor, perdóname. No he podido, enséñame a guardar tus mandamientos. Enséñame a amar a tu prójimo, a mi prójimo. Que tu espíritu grabe la palabra en mi vida y la haga no solamente un oidor, sino un hacedor, una acción en mí, el obedecerte, acción en mí, Señor, el querer guardar, el poder amarte de todo corazón y obedecerte y poder guardar tus mandamientos. Señor, que tú seas lo primero en mi vida. Que, Dios mío, yo no me ponga nunca primero que mi prójimo, sino siempre vea primero que Él. Entonces vuelvo a la cruz y le digo, Señor, perdóname, lava mis pecados, límpiame, quiero volver a comenzar, quiero volver. Entonces proseguimos a la meta, avanzamos, encomendamos nuestra vida al Señor. Le pedimos al Espíritu Santo que dé dirección, que guíe, que transforme, que corrija, que cambie todo lo malo que hay en mí. Porque quiero hacer la voluntad del Señor. Quiero conocer a Dios y quiero ser conocido por Él como un hijo obediente, tal cual como fue Noé. Porque cuando vino juicio sobre la tierra. Dice la Biblia que Noé halló gracia porque era un hombre obediente, seguía las instrucciones al pie de la letra como le daba Dios. Así que seamos nosotros, hombres obedientes, hombres y mujeres obedientes a Dios. Y la gracia y la gloria del Señor se vea reflejada en nosotros para que otros también puedan conocer a Cristo por lo que Él ha hecho en nosotros y por cómo vivimos la vida. Que el Señor le bendiga grandemente. Que el Señor siga añadiendo a su vida más de esta palabra. Siga leyendo capítulo 2 del versículo 3 hasta el final de Juan, pero aquí del 2 al 39, al 29. Entonces va a encontrar cuál es la evidencia, las evidencias que hay en su vida si realmente usted y yo conocemos al Señor. Y no piense con la palabra en mi hermano y diga, el hermano Claudio no ama tanto. No trate de encontrar en su hermano si lo habla. Esto es como un espejo, donde lo que está hablando la Escritura me reflejo yo. ¿Será que yo no doy evidencia que amo verdaderamente a Cristo? ¿Guardo verdaderamente los mandamientos? Si soy honesto y soy transparente, yo es mejor que vuelva a la cruz y le pida perdón al Señor y diga, Señor, enséñame a guardar tus mandamientos. Enséñame a amarte con todo el corazón. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la palabra. Gracias porque tú hablas a nuestras vidas. Y te ruego, Señor, que nos lleves a reflexionar y nos lleves a mirar si verdaderamente te amamos, si verdaderamente cumplimos tus mandamientos, si somos obedientes a ti, si verdaderamente te amamos. Porque muchas veces decimos, no, yo amo a Dios con todo el corazón.
pero no es así. Son solamente palabras. Son solamente palabras que salen de nuestra boca, pero no son verdad. Mentimos. No está nuestro prójimo primero que nosotros. Y Señor, y esto sucede también en mí. Y yo te pido perdón. Y te ruego por mis hermanos. Hemos pecado contra ti, Señor. Te hemos fallado. Y te ruego que esta palabra se grabe en nuestras vidas. Y Dios mío, y nos lleve a cambiar de actitud, a cambiar de forma de pensar, a cambiar en nuestra forma de vivir. Y que solamente queramos agradarte, conocerte y vivir una vida, Dios mío, de acuerdo a la revelación de Cristo en nosotros. Señor, y no solamente conocerte a ti, sino que también seamos conocidos por ti. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga grandemente.